Fuera los Seconds es un proyecto financiado por el Fondo de Fomento de Medios de Comunicación Social, el Ministerio Secretaría General de Gobierno y el Consejo Regional de Santiago. Hoy en el podcast Boxeadores vemos la historia de las medallas de Melbourne. Un trío de boxeadores con preparación dudosa en las condiciones más poco favorecedoras y a medio mundo de distancia le dieron 3 medallas olímpicas a un deporte totalmente dominado por el bloque socialista. Esta es la historia de los 3 olímpicos: Ramón Tapia, Carlos Lucas y Claudio Barrientos. De esa generación surgieron 3 boxeadores que finalmente llegaron a los Juegos Olímpicos de Melbourne en 1956. Aunque la delegación de boxeo fue escueta, con solo 3 representantes, Ramón Tapia en peso mediano, Claudio Barrientos en peso gallo, Carlos Lucas en medio pesado, llegaron con 3 medallas, 2 bronces y 1 plata. Esto fue una proeza notable, ya que en 1950 el boxeo era un deporte popular en Chile, pero sus practicantes aún se encontraban en un estado primario de preparación física y técnica. Sin embargo, los chilenos lograron vencer a los participantes de la poderosa Europa del Este, que en aquella época eran una potencia en términos de entrenamiento sistemático y técnico. La medalla de plata, ganada por Ramón Tapia, tiene una historia de esfuerzo notable. Como minero de la salitera Pedro de Valdivia en su natal Antofagasta, había demostrado sus habilidades al ganar el Campeonato Nacional de Ligeros Amateur en 1953 y obtener el segundo lugar en los Panamericanos de 1954. Además, fue el campeón latinoamericano de peso medio amateur en Montevideo, lo que lo convertía en un representante con grandes posibilidades. Al llegar a los Juegos Olímpicos, Ramón debutó enfrentando al representante de Polonia, a quien venció por nocaut. Luego se enfrentó a Julius Torma, de Checoslovaquia, a quien también derrotó por nocaut. En las semifinales superó al oponente de Francia otra vez por nocaut. Sin embargo, en la final se enfrentó a Gennady Chikagov de la Unión Soviética y sufrió una derrota por nocaut. Era una categoría sumamente fulminante. Los países socialistas eran predominantes en las Olimpiadas, particularmente en el boxeo. Estaban varias décadas adelantados en las técnicas de entrenamiento. La participación de Ramón Tapia en los Juegos Olímpicos fue espectacular. Venció a oponentes de alto nivel y sus combates fueron cerrados y llenos de intercambios de golpes. Aunque perdió en la final, mostró determinación y valentía al competir con los mejores boxeadores amateurs de la época. Claudio Barrientos, conocido como el Tripa, medallista panamericano en Ciudad de México en 1955. También logró llegar a la final y enfrentar a Polonia y al mítico Eder Joffre, considerado hasta el día de hoy el mejor boxeador de la historia de Brasil, perdiendo por puntos en la final contra Corea del Sur, ganando una histórica medalla de bronce para el boxeo. Su adaptación al viaje para aquellos años en una travesía en barco a medio mundo de distancia, donde el mal de mar podía ser una enfermedad invalidante, causaron muchas dificultades para su peso en su categoría, llegando en mala condición física y perdiendo su última pelea. Su preparación fue precaria, evidenciada sobre todo por el control de peso, que refleja el estado empírico en el que funcionaba el boxeo chileno en aquel entonces. Hace 60 años, la realidad del deporte nacional era muy diferente, pero a pesar de las precarias condiciones en las que llegaban los deportistas a la cita olímpica, existía un circuito deportivo mucho más amplio que permitía una mayor participación en torneos latinoamericanos, panamericanos, sudamericanos. El último caso es Carlos Lucas, apodado El Solitario. Era un boxeador originario de Villarrica, que se entrenaba de manera solitaria y esporádica, debido a la falta de un circuito de boxeo en su ciudad, siendo probablemente el único caso en la historia de un campeón olímpico que se entrenaba absolutamente solo. Lucas compitió en la cita olímpica de Australia con 26 años, llegando como campeón nacional de los medios pesados y como vicecampeón latinoamericano la misma categoría. Un paréntesis, se entiende en la época latinoamericano, como lo dice la prensa, es lo que hoy día entendemos como Juegos Panamericanos. Como amateur, Lucas compitió con pocas expectativas. De hecho, su entrenamiento consistía en remar cruzando el lago Villarrica. No tuvo rivales para prepararse y su lugar de entrenamiento era similar a cualquier película de Rocky. Llegó a las semifinales, pero su falta de experiencia en los combates técnicos se notó cuando enfrentó a boxeadores de Europa del Este, expertos en amarrar y trabar peleas. Aún así, después de pasar a Polonia y Rumania, perdió en la semifinal y alcanzó la medalla de bronce.
posteriormente sería nuevamente medallista en Chicago 1959 en los Juegos Panamericanos. La hazaña de los Olímpicos fue única en la historia del deporte nacional, enfrentándose a competidores de Europa Oriental con un entrenamiento científico y recursos abundantes. A pesar de las condiciones precarias de Chile, la limitada delegación logró 3 medallas únicas para el boxeo nacional. Este fue el mejor resultado del deporte chileno hasta la época. Compitieron en torneos panamericanos demostrando nivel competitivo, destacado para la época. Y así, los 3 olímpicos quedaron para siempre en la memoria del boxeo. Este podcast es una producción de Revista Boxeadores en conjunto con El Legado del Jab, en el marco del proyecto Fuera los Seconds, pasado, presente y futuro del boxeo amateur en Chile.